Bueno, entonces, bienvenidos a una videoconferencia más sobre el Seminario de Ecología y Salud. Habíamos comenzado la presentación sobre perturbaciones en los ecosistemas y nos habíamos quedado por acá. Habíamos visto los ejemplos del mar Aral, el tema de la acidificación del agua marina y sus efectos nocivos sobre las especies que viven en el mar. Y también, obviamente, eh, el efecto negativo que tiene la acumulación de CO2 también en la atmósfera en relación a el cambio climático, ¿verdad? Cada vez hay más calor en la Tierra debido a esa acumulación de dióxido de carbono. Habíamos hablado de el blanqueamiento de los corales, que es un fenómeno producido o provocado por el hombre, es una perturbación provocada por el hombre que está matando los corales y bueno, si desaparecen los arrecifes de coral, van a morir muchas especies más de peces y de otros animales invertebrados, pepinos de mar, anémonas de mar, etcétera, que están asociadas a ese arrecife, que dependen de ese arrecife como ecosistema, porque el arrecife de coral es un ecosistema natural. También habíamos hablado de eso, de los ecosistemas naturales y de los ecosistemas antropogénicos, eh, que decíamos que un sistema antropogénico, no sé si lo había mencionado o se los menciono hasta ahorita, un sistema antropogénico es un ambiente creado por el hombre, no es un ambiente natural, es un ambiente creado por el hombre, ¿verdad? Eso es un ambiente antropogénico, así se llama, ¿verdad? Bien, entonces también estábamos hablando de, vamos a ver, espérenme, esto no me está cambiando de diapositiva. Ah, bueno, entonces nos habíamos quedado, creo que como por aquí, ¿verdad? Y esto no lo habíamos visto, ¿cierto? Ya habíamos visto también lo que es una perturbación, ¿recuerdan? ¿Recuerdan lo que era una perturbación? ¿Quién me, Sí, quién sí, me, sí, di- recuerdo. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice que es una perturbación? Conceptualmente hablando, ¿verdad? Conceptualmente hablando. Es un cambio que generan los seres humanos hacia la naturaleza, Dicho de de una acuerdo a sus manera acciones. Claro, dicho de una manera resumida, eso es. Pero hay algunas cosas que se olvidaron ahí de mencionar. Y es que, ciérrenme los micrófonos para que yo no escuche el sonido de fondo, por favor. Exacto, muy amable, gracias. Eh, lo que dijo el compañero es correcto. Una perturbación es cambios que generamos los seres humanos al ambiente natural. Sí, pero hay dos palabras ahí que se fueron que son sumamente importantes. Son cambios provocados tanto a los componentes como al funcionamiento del ecosistema. Es decir, una perturbación puede ser que nosotros, digamos, en un bosque de mangle, estemos destruyendo o cortando los árboles de mangle. Los árboles de mangle son un componente de ese ecosistema, ¿cierto? Es parte de en un bosque de mangle, los árboles de mangle son un componente
Lick tiene apagado el micrófono. Lick, no se le escucha. ¿Desde cuándo estaba apagado el micrófono? La presentación anterior. La diapositiva anterior lo tenía apagado. Ah, ok. Aquí. Yo estaba hablando aquí, no me escucharon nada, pero cuando yo pregunté, alguien me contestó. ¿Qué pasó? Bueno, no importa. Ahorita sí me escuchan. Estaba diciendo que una perturbación, el compañero lo definió muy bien, ¿verdad? Todo cambio que provoca el hombre al ambiente natural. Pero estaba diciendo también que recuerden que dentro del concepto de perturbación incluíamos que una perturbación es todo cambio en los componentes de un ecosistema o en el funcionamiento del ecosistema. Y les ponía el ejemplo de una casa. Si nuestra casa fuera un ecosistema y si yo o alguien elimina de esa casa, elimina la cama o elimina la estufa o elimina la refrigeradora, ¿qué estoy eliminando de ese sistema? Estoy eliminando componentes, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Me escuchan? Sí, Lick. Listo. Está claro que si yo elimino la cama o cualquier otro elemento que forme parte de la casa, estoy alterando los componentes que forman esa casa. Pero también es cierto que cuando elimino esos componentes, también estoy causando una alteración al funcionamiento de esa casa. ¿Por qué? Bueno, porque si ya no tengo estufa, si ya no tengo cama, si ya no tengo refri, no voy a poder descansar, no voy a poder cocinar mis alimentos y no voy a poder tampoco guardarlos de tal manera que no se arruinen, ¿verdad? En una refri, porque no los tengo. Entonces, se eliminaron componentes, pero a su vez se alteró el funcionamiento de ese sistema. Entonces, lo mismo pasa cuando los seres humanos perturbamos la naturaleza, eliminamos elementos y causamos al mismo tiempo alteraciones en el funcionamiento, porque no es lo mismo que en un bosque que esté muy bonito, así verde, con sus árboles intactos, no es lo mismo que ese ambiente está así, inalterado, a que yo venga, que el hombre venga y corte una gran parte de los árboles o los queme. Está eliminando componentes, claro, los árboles los está eliminando porque los quemó o porque los cortó, pero con los árboles se eliminan otros elementos también. En los árboles viven muchos animales. Entonces, si se elimina ese componente, se va a eliminar a otros componentes también. Y a la misma vez, estoy alterando el funcionamiento del bosque porque no es lo mismo que el bosque esté completo a que el bosque esté incompleto. No es lo mismo. No funciona igual un bosque incompleto que uno completo. Eso es entendible. Otra cosa que no podemos negar, ¿ya? No podemos eludir, aunque no queramos aceptarlo, pero también con la destrucción, con la perturbación de la naturaleza, del ambiente natural, el hombre ha causado la emergencia de muchísimas enfermedades infecciosas. ¿Debido a qué? Bueno, debido al abuso que hace del ambiente, la extracción excesiva de recursos que sacamos de la naturaleza, la destrucción del equilibrio del ecosistema, de los ecosistemas del planeta por deforestación, por cacería de animales por deporte, por incendios, ¿verdad? Por quema innecesaria del bosque, por la deforestación, como ya había dicho, por la contaminación que causamos al agua, al aire, al suelo, la contaminación de los alimentos y el mismo irrespeto a la vida, a otros seres vivos que convivimos con ellos en el planeta, ¿verdad? El hombre no es, el ser humano no es la especie dueña del planeta. Es una de millones de especies de seres vivos que viven en este planeta, pero es la única que no vive en armonía con las demás. Todas las demás especies de seres vivos viven en armonía. El hombre es el único que no. El hombre es la única especie disruptora. Disruptor es aquel que cambia, que al llegar cambia todo. Ese es un disruptor. Entonces, esto no lo podemos eludir. Nosotros estamos causando que cada vez haya más epidemias y pandemias. ¿Por qué? Porque estamos destruyendo el orden de la naturaleza y estamos destruyendo los elementos, los componentes que forman esa naturaleza. Estamos extinguiendo especies,
estamos talando los bosques, estamos secando los ríos, etcétera, ¿no? Eso no lo podemos eludir. Esto de las enfermedades emergentes, bueno, hay muchísimos ejemplos de esto. Está, por ejemplo, el tema del COVID-19, ustedes lo saben muy bien, una enfermedad emergente que no conocíamos y que hasta 2019 nos dimos cuenta que era un virus, era un coronavirus que afectaba a animales y al hombre también, pero no lo conocíamos antes. ¿Cómo fue que ¿Cuál es una de las teorías de cómo surge el COVID? Bueno, una de las teorías es que este virus ya existía o convivía con otras especies animales diferentes al hombre, ¿no? Y que en algún momento, por el contacto con esas especies, el hombre adquirió también el virus. El contacto ocurrió en el caso de COVID-19, de este SARS-CoV-2, que es el virus que produce esta enfermedad. El contacto entre el hombre y los animales se dio en China, en un mercado en donde vendían animales silvestres, los vendían pues, para comer o para mascota. Entonces, se cree que el virus convivía con algunas de esas especies animales en la naturaleza y que el hombre, al capturar ese animal y llevarlo a un mercado, también estaba llevando el virus, que en algún momento brincó hacia el hombre, afectándolo y causándole enfermedad. Y como el caso del coronavirus, hay muchos casos más. Este es el caso del SARS, ¿verdad? Síndrome respiratorio agudo grave, una enfermedad respiratoria, un virus también, un coronavirus, de hecho, es un coronavirus, el SARS, que afectó Asia allá por 2003, 2004, 2005. También está otro coronavirus más que se llama MERS, síndrome respiratorio agudo de Medio Oriente, que también es un coronavirus y que también afectó países en Asia Menor, principalmente países árabes, ¿verdad? Y hay otros más, el tema del ébola, el tema del virus Hendra, el tema del virus Nipah, son enfermedades emergentes que hemos provocado los humanos por alterar el equilibrio natural. Vamos a ir estudiando esos casos a medida que vayamos aprendiendo más sobre la ecología de las enfermedades en este seminario. Otra cosa también es que los estilos de vida del ser humano también provocan enfermedad. El estilo de vida de, por ejemplo, la comida, ¿verdad? Los malos hábitos alimenticios, la vida sedentaria, causa enfermedad en el hombre. No enfermedades infecciosas, pero sí enfermedades, por ejemplo, autoinmunes o enfermedades degenerativas, ¿verdad? Que son causadas por nuestros hábitos, ¿verdad? Lo que hacemos los seres humanos. Y eso también es una fuente pues, de insatisfacción y de enfermedad que altera las condiciones de salud y de bienestar de los seres humanos. Y como cada vez somos más, esos malos hábitos también como que se están generalizando cada vez más. Por ejemplo, la obesidad. La obesidad puede ser el resultado directo de que usted come mal, tiene unos malos hábitos alimenticios y vive una vida sedentaria, pero la obesidad también puede ser una conducta aprendida socialmente, porque si a usted no le enseñaron a comer bien, variado, balanceado, usted puede que adopte las conductas alimenticias de otros, de los que usted ve a su alrededor, compañeros, amigos, etcétera, o gente con la que crece que no necesariamente son sus padres. Entonces, a veces nos damos cuenta de que realmente el humano no solamente está destruyendo el ambiente natural, sino que también está alterando de forma negativa su ambiente social en donde vive, en el que convive con otros seres humanos, y se está afectando la salud también. Bueno, volvamos otra vez al tema de las perturbaciones. Esto es bien importante que lo veamos, que lo analicemos. ¿Me escuchan, verdad?
Listo. Esto es bien importante, miren. Y así como está ahí, así lo vamos a entender. De todas las perturbaciones a los ecosistemas, de todas las que pueden haber, de todas las perturbaciones que el hombre puede generar en el ambiente natural, la que resulta más grave o la que hace o la que provoca la aparición de enfermedades infecciosas es la destrucción y fragmentación del hábitat. Esa perturbación es la que causa la aparición de más enfermedades infecciosas en la actualidad. Repito, la perturbación que está causando un incremento inmenso en la aparición de nuevos agentes, bueno, no nuevos, pero que está permitiendo de que agentes infecciosos que de repente vivían allá en los bosques o en ambientes naturales donde no estábamos los seres humanos, y por destruir el hábitat y por fragmentar ese hábitat natural, estamos provocando que esas enfermedades lleguen a nosotros. Entonces, la destrucción y la fragmentación del hábitat es la causa más grave que explica el por qué hay cada vez más enfermedades infecciosas en la Tierra. Ahora, ¿cuáles son las razones por las que el ser humano destruye o fragmenta el hábitat? Bueno, generalmente son tres básicas. Por un lado, para sembrar comida, para agricultura. Entonces, el hombre destruye y fragmenta el hábitat o el ecosistema para sembrar alimentos, ¿verdad? Sembrar alimentos en esas prácticas que conocemos como monocultivos, ¿verdad? Mono significa uno, un cultivo. Entonces, recuerde que en la agricultura se cortan grandes extensiones de área verde para sembrar una sola planta, que puede ser trigo, puede ser maíz, puede ser palma africana o puede ser otra más. Eso es un monocultivo en la agricultura. Y es algo bien absurdo porque cuando estamos eliminando un área verde, como por ejemplo, si usted corta 1 hectárea de bosque para sembrar maíz, usted está sembrando una especie nada más, una especie de planta. Pero para sembrar esa especie de planta, tuvo que eliminar a miles de especies de otras plantas que crecían naturalmente en ese ambiente, en esa hectárea. Eso es un completo desequilibrio, porque ¿qué lógica tiene que usted va a eliminar a miles de especies de plantas y las va a sustituir solo por una? ¿Verdad que es un desequilibrio obvio, que no tengo que ni explicarlo? ¿Verdad que es absurdo? Es absurdo. ¿Por qué otra razón el hombre destruye y fragmenta el hábitat, aparte de la agricultura? Otra razón es la cría de ganado. También los seres humanos destruimos el bosque, por ejemplo, para criar ganado, para criar reses, que al final nos dan carne, que también es un alimento. Entonces vea usted qué cosa más terrible, porque recuerda que en la clase pasada habíamos dicho que aunque en este siglo se produce más alimento que en todos los siglos anteriores, resulta que cada vez hay menos alimento para el hombre. Fíjense que la mayor parte de la agricultura, la mayor parte de lo que producimos los seres humanos en agricultura el día de hoy, todo ese alimento que producimos, la mayor parte es para darle de comer a los animales de cría, al ganado, para producir carne. No es para alimentar al hombre. Es para el negocio de vender carne, porque es un negocio, igual que la misma agricultura, ¿no? Y otra razón por la que el hombre fragmenta o destruye el hábitat es para construir ciudades o asentamientos humanos, para vivir, pues. Entonces, esas son como las tres justificaciones que la humanidad da a el por qué cada vez talamos más bosques o cada vez nos introducimos más en áreas naturales. Esas son las tres razones. Ahora, ¿qué es fragmentación? Esto que usted tiene en la pantalla es fragmentación. Véalo un momento, analícelo y verá que es bien simple de entender. Mire qué sencillo de entender es. Fragmentación. Entonces, en ecología, cuando hablamos de fragmentación, hablamos de aquella perturbación que el hombre provoca, por ejemplo, en un bosque.
Y se explica de la siguiente manera. Si este bosque usted lo visualiza como un bosque continuo, ¿verdad? O sea, toda esa área que usted está viendo, que estuviera intacta, verde toda, o sea, reforestada completamente toda, antes de que el hombre le metiera mano, antes de que el hombre la cortara o cortara una parte. Si usted piensa que ese bosque en algún momento fue un bosque continuo, sin la presencia del hombre, entonces usted entiende que el bosque estaría reforestado completamente. Y por lo tanto, todas las especies que viven o vivían en ese bosque iban a realizar sus actividades de vida diaria, cotidianas, en normalidad. Pero viene el hombre y corta una parte del bosque. Ya no es un bosque continuo, es un bosque fragmentado. Entonces, fragmentar es eliminar parte de ese ecosistema. Así, eliminarlo, no hay otra palabra, es eliminarlo. Entonces, eso que usted está viendo ahí es un bosque fragmentado. Eso que usted está viendo en la imagen es fragmentación del hábitat. Destrucción, en otras palabras, del ambiente natural en donde viven miles de especies y que ya no van a vivir de la misma manera. Se altera completamente su vida, se altera completamente. Entonces, esto lo estamos provocando los seres humanos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Estamos fragmentando el hábitat. Imagínese usted que sigamos cortando más hectáreas de bosque en cualquier continente del mundo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que conlleva la fragmentación del bosque, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, estamos alterando o destruyendo componentes de ese ambiente natural, de ese ecosistema. ¿Por qué? Bueno, porque estamos eliminando árboles y otras plantas, las estamos matando. De esas plantas dependen animales, mamíferos, aves, insectos, e incluso estamos haciendo cambios en el suelo de ese lugar, porque si estuviera todo cubierto, el suelo no estaría expuesto a la luz del sol directa, ¿verdad? Entonces, cuando alteramos incluso la estructura del suelo, estamos provocando también que ese suelo se vuelva menos permeable al agua, que estamos provocando inundaciones, estamos provocando erosión de ese suelo, es decir, que se pierdan minerales, que se pierdan microorganismos que hacen posible que ese suelo sea fértil. Y estamos sustituyendo esos elementos naturales por elementos artificiales como pesticidas, herbicidas, para hacer crecer unas plantas que queremos que crezcan ahí a la fuerza, porque no crecían ahí naturalmente. Miren qué cosa. Otros ejemplos de fragmentación. Bueno, donde antes había un arrecife de coral sano y ahora el hombre introduce en ese ambiente aguas negras, por ejemplo, o los turistas llegan y cortan el coral y se lo van llevando como adorno, o el comercio llega y corta esos corales para fabricar, por ejemplo, joyería o para fabricar marcos de anteojos, etcétera. Está destruyendo el arrecife y al destruirlo lo está fragmentando y eliminando no solamente el coral, sino que está condicionando la vida de otras especies. Entonces, donde antes había un arrecife sano, se interviene por el hombre y luego entonces solo quedan parches de arrecife. Ya no es un ambiente continuo, sino es un ambiente fragmentado. Bien, otro ejemplo de fragmentación. Donde antes había un río caudaloso, ahora se seca el cauce del río porque el hombre desvía el agua, por ejemplo, y con eso está provocando una alteración terrible. Donde antes había un cauce que llegaba hasta el mar, ahora fragmentamos el cauce y ya el río ya no llega al mar. Otro ejemplo, donde antes había un bosque de mangle, ahora solo hay parches de mangle y áreas arenosas descubiertas de vegetación. Y debido a eso, cuando hay marejadas, o sea, cuando el mar sube su nivel,
el agua se mete cada vez más cerca de las casas de los humanos, causando destrucción. Y también, obviamente, si estamos destruyendo el bosque de mangle, estamos arruinando o destruyendo la vida de muchas especies de peces que dependen de las raíces de ese mangle para sobrevivir, para hacer su casa, y de otras especies animales también. Entonces, estos son ejemplos de fragmentación. Ahora, si lo vemos en fotografía, lo que acabamos de ver, podemos ver lo siguiente. En el círculo, usted ve la imagen de un arrecife de coral sano, completo, continuo. A la izquierda de la imagen se mira un arrecife fragmentado, intervenido por el hombre, perturbado por el hombre y muerto. ¿Verdad? Es un hábitat fragmentado por el hombre, alterado por el hombre. Otra imagen, donde antes a la izquierda usted veía el cauce natural de un río, viene el hombre, desvía el cauce natural del río para crear una represa, por ejemplo, o un embalse, y entonces en la parte donde desvió el río, ahora ya el cauce está seco, y con eso ya alteró ese ecosistema, y causó muchos problemas ecológicos en muchas especies que dependían de esa agua, ¿verdad? Eso es una fragmentación, una perturbación provocada por el hombre. Aquí está el ejemplo del bosque de mangle. A la izquierda ve usted el bosque de mangle continuo, inalterado. Ve usted que las raíces son muy altas y que en algún momento están cubiertas por el agua del mar y del río. Y ahí prosperan muchísimas especies de peces y de invertebrados. Mientras que a la derecha usted ve ese mismo bosque de mangle fragmentado. Llegó el hombre, lo cortó, secó varias partes y cuando el agua del mar llega con fuerza, ahora causa inundaciones tremendas. Eso es fragmentación. Y como yo les acabo de mencionar, fragmentación es destruir parte del ecosistema, ¿verdad? Entonces, es tan fácil de entender como que si su casa donde usted vive se le partiera en partes, ¿verdad? Ya no fuera una casa completa, una casa continua, sino que viniéramos y la partimos por partes y eliminamos algunas de esas partes. ¿Qué estaríamos haciendo en ese momento? Fragmentando la casa. Entonces, quiero que me digan muy sinceramente si con la explicación que les acabo de dar entendieron lo que es fragmentación del ecosistema. Díganme si lo entendieron bien. Sí, Lick. Yo sí, licenciado. Sí, Lick. Perfecto, muy bien. Entonces, mantengamos eso en mente para los ejemplos que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Mantengámoslo en mente. Entonces, recuerde una cosa, recuerde que fragmentar es separar, dividir y al fin y al cabo destruir, ¿verdad? Eliminar parte del ecosistema. Eso es fragmentar. Separar, dividir y destruir, eliminar partes del ecosistema. Y con eso causamos alteraciones tremendas en el funcionamiento de ese ecosistema. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos. ¿Por qué razones, miren lo que dice esa pregunta, por qué razones destruir o fragmentar un hábitat natural condiciona la aparición de enfermedades? Es una buena pregunta, porque al fin y al cabo, en este seminario queremos hacer énfasis en que usted entienda que si alteramos el ambiente, provocamos enfermedad. Y al provocar enfermedad, condicionamos nuestra vida y nuestro bienestar y nuestra salud. Así de sencillo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de por qué cuando el hombre fragmenta el hábitat o perturba los ecosistemas, por qué aparecen enfermedades. Es bien simple, pero vamos a ir viendo algunos ejemplos. Veamos estos dos primeros ejemplos. El número 1 dice, si destruyes o fragmentas un bosque, rompes el flujo de la cadena alimenticia o cadena trófica en ese bosque. Esto provoca, entre otras cosas, lo siguiente. Por ejemplo, si en ese bosque fragmentado había antes plantas con flor,
y esas plantas con flor eran polinizadas por abejas y el fruto que producían esas plantas servía de alimento a otros animales, ¿qué pasaría si eliminamos la planta? Si eliminamos la planta que produce ese fruto y que le da de comer a los insectos que las polinizan, entonces, por ejemplo, las abejas, estos animalitos que tienen ese papel tan importante en la naturaleza, ¿verdad? Polinizar las plantas que luego nos dan fruto para comer a los animales. Va a pasar que si se eliminan las plantas, si se fragmenta y se destruye esa área natural en donde había plantas con flor, las abejas ya no van a tener a qué planta llegar para polinizar. Probablemente esas abejas se van a ir a otro lugar donde encuentren plantas que polinizar o se mueran, ¿verdad? Y al morirse y al no polinizar, se está provocando también que otros animales se vayan de ese ambiente o se mueran porque ya no van a tener comida. Entonces la pregunta al final es, ¿entendemos el ejemplo y la relación que tiene con la salud humana? ¿Qué relación tiene ese ejemplo con la salud humana? A ver, alguien que me conteste. ¿Qué relación tiene ese ejemplo con la salud humana? ¿Qué pasaría si fragmentamos un área con muchas flores que son polinizadas por abejas? ¿Qué pasaría si llegamos, destruimos esa área, eliminamos las flores y ya no hay pues flores que polinizar y por lo tanto ya no hay fruto que se produzca? ¿Qué relación tiene eso con la salud del hombre o con el bienestar humano? Alguien que me conteste. No pierdan el miedo. Comente libremente, conteste y yo atenderé lo que usted me diga. A ver, no tengan miedo. Igual ni me están viendo, ni estamos presentes, así que no tienen por qué tener miedo. A ver, déme, compañero, dígame su nombre y luego comente. Hola, mi nombre Sí, es soy Brian Ok, primero Brian y luego la compañera. Vale. afectaría, Dígame, Brian. okay. Afectaría bastante, por ejemplo, si sabemos que las plantas hacen el trabajo de darnos el oxígeno que recibimos y si alteramos de alguna otra manera esos hábitats, estaría como disminuyendo el nivel de oxígeno que nosotros recibimos. Entonces Correcto, afectaría también a nuestra salud y ¿verdad que la relación, en el ejemplo que usted me está dando, o la respuesta que usted me está dando, ¿verdad que la relación con la salud humana y esa perturbación es una relación directa? ¿Verdad, Brian? directa. Es directa, ¿verdad? Muy Así es. bien. Excelente, Brian. Muy amable, excelente su respuesta. La compañera que no veo el nombre en este momento, pero también quería comentar, a ver. Sí, yo quería decir, bueno, en mi caso es más indirecta, pero que igual nos termina afectando a nosotros. A Al ver. momento de nosotros perturbar ese ecosistema de flores que han sido polinizadas por las abejas, bueno, al ya no tener ese hábitat, las abejas ya no van a polinizar en esa área, lo cual significa que el alimento para otros animales que producían el mismo acto de las abejas ya no va a estar tampoco. Y al no tener alimento en esa área, los animales se van a mover. Y si quizás ese era el área de, qué sé yo, caza de nosotros, de humanos, que nos comemos a los animales que comían de ahí, que ya no vamos a tener alimento. Y si no tenemos alimento, eso nos lleva a muchísimas enfermedades autoinmunes. Ya puede ser desnutrición, ya puede ser falta de un déficit calórico que le produzca anemia y así. Exactamente. ¿Cuál es su nombre, compañera? Margarita. Margarita. Gracias, Margarita. Entonces, tanto Brian como Margarita dieron en el clavo, porque Brian menciona el aspecto del oxígeno. Claro, si eliminamos la vegetación, si eliminamos las plantas, que son las que nos dan oxígeno, hay una relación directa con el bienestar y la salud del hombre. Por supuesto, porque entre menos oxígeno haya, no solamente para nosotros, sino que para otros seres vivos también, estaríamos en problemas. Y igualmente, Margarita dice, el alimento, claro, entre menos alimento hay, entonces nuestro bienestar físico, mental, emocional y en general está comprometido. Excelente, así es. Vamos a ver otro ejemplo.
Esto pasa mucho hoy en día y aquí en Honduras ha pasado también, ¿verdad? Hay casos muy recientes de esto. Si se construye una residencial en medio de un bosque y se seca una laguna que se encontraba en ese bosque, considera esto. En la laguna viven muchos peces, insectos y otros organismos vivos. Entre los insectos están mosquitos, mosquitos que transmiten enfermedades al hombre y que naturalmente son comidos por peces y otros animales en la laguna. Si se seca la laguna, se mueren los depredadores naturales del mosquito. Y si en las casas de la residencial hay fuentes de agua descubiertas en donde los mosquitos pueden poner sus huevos sin que haya depredadores naturales que se los coman, puedes visualizar el problema de salud que puede provocarse por eso. ¿Entendemos este ejemplo también? ¿Qué se les viene a la mente cuando ven la primera parte del ejemplo? Que dice, si se construye una residencial en medio de un bosque. ¿Qué ejemplo aquí en Honduras reciente les hace recordar esas palabras? ¿Dónde se construyó o dónde se comenzó y se ha continuado? Creo que se ha detenido un poco. ¿En qué bosque, en medio de qué bosque se empezó a construir una residencial que obviamente no debería estar ahí porque se construyó en una zona núcleo de un parque nacional en donde se supone que no puede haber humanos viviendo ahí porque estaríamos causando alteraciones directas a ese ambiente y eso es ley, que no podrían vivir ahí. ¿Dónde? Aquí cerca. ¿Dónde? A ver, ¿qué caso? ¿Qué caso sonado y reciente? ¿Recuerdan? No estoy Sería el segura. caso deseado, porque es el que ha sido de un golpe más fuerte. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál El dijeron? caso de Perdón. el caso de la tigra. De la tigra, exactamente. Como el caso de la tigra, en donde se empieza a construir una residencial en medio de la zona núcleo de la tigra. En la zona núcleo de un parque nacional no puede haber gente viviendo. ¿Por qué? Porque es la zona productora de agua, porque es la zona virgen en donde se trata de proteger la flora y la fauna que viven naturalmente ahí y que sigan viviendo y conservándose bien por todo el tiempo que nos queda de la humanidad. Pero sin embargo, gente inescrupulosa, corrupta, se puso a construir ahí y creo que de momento está detenido eso, ¿verdad? Está detenido. Pero el proyecto se comenzó en medio de la zona núcleo o en una parte de la zona núcleo, cosa que es estúpido desde todo punto de vista e ilegal. Bueno, pero el ejemplo es el siguiente. Los seres humanos, como cada vez somos más, llegamos a áreas naturales y destruimos esa área natural, eliminamos componentes y alteramos el funcionamiento de ese ambiente y construimos nuestras casas, nuestras viviendas, ciudades, etc. Eso también es una perturbación y es fragmentación del hábitat, porque antes no estaban esas casas ahí. Era un ambiente natural continuo, inalterado. Viene el hombre y fragmenta y causa alteraciones. Por ejemplo, ese ejemplo que está ahí habla de mosquitos. ¿Qué pasa en la naturaleza con los mosquitos? Los mosquitos que transmiten enfermedades al hombre, en la naturaleza, en un ecosistema inalterado, va a tener un montón de depredadores que se los van a comer. Se los van a comer tanto en su fase de larva, en el agua, como en su fase adulta cuando vuelan. Hay un montón de depredadores, sapos, reptiles, aves, que se van a comer a esos insectos. Entonces, en un ambiente natural, las poblaciones de mosquitos nunca son demasiadas, sino que se controlan con depredadores naturales. Pero ¿qué pasa cuando el hombre llega y altera y perturba y fragmenta ese ambiente natural? Está eliminando depredadores naturales. Si se elimina el depredador natural, las poblaciones del mosquito cada vez suben, cada vez son más, cada vez hay más mosquitos en esa área y es muy fácil que si encuentra ese mosquito recipientes donde poner los huevos, ahí en los alrededores del hombre, es muy fácil que se multipliquen y en algún momento provoquen una dispersión de enfermedades que son transmitidas por ellos. Entonces, hay una relación directa
entre la salud del hombre y esa perturbación de ese ejemplo? Sí. Creo que es evidente para todos. Vamos a ver algunas otras perturbaciones en fotografía. Ya vimos, para recordar, el caso del mar Aral, ¿verdad? Dijimos que el mar Aral es un lago salado que se encuentra allá en países de Asia y que se ha ido secando porque el hombre cultivaba algodón en los alrededores y fue desviando las aguas de los ríos que alimentaban ese lago salado, los fue desviando para esos cultivos de algodón y entonces se fue perdiendo el espejo de agua del mar Aral. Esa es una perturbación muy clara que todos podemos ver, ¿verdad? Es un ejemplo claro de lo que es capaz de hacer el hombre con los ambientes naturales. Cómo el hombre es capaz de eliminar en pocas décadas un ecosistema completo. Eso es un ejemplo de eso. Otro ejemplo, y es bastante notorio en Estados Unidos, este ejemplo. En Estados Unidos hay un río, que ustedes han escuchado hablar de él, el río Colorado. Era un río muy caudaloso que llegaba hasta el mar. Pero en algún momento, allá por los años 30 del siglo pasado, en alguna parte del cauce del río Colorado, los gringos se pusieron a construir una represa muy grande, que ustedes también han escuchado y la han visto en la televisión, se llama la represa Hoover. Resulta que la represa Hoover se construyó para crear un embalse que proveyera de electricidad a varias ciudades, incluida Las Vegas, ¿verdad? Que es una ciudad tan iluminada que hasta se puede ver desde el espacio. Imagínense ustedes, tanta luz que se gasta ahí. Pero resulta que entonces el problema que se causó con esto es que el cauce natural de ese río ya no es tan caudaloso. O sea, cada vez se ha ido secando más y más. Y ya no es tan caudaloso de tal manera que incluso ya no llega al mar. Antes, hace décadas, antes de los años 30, el Colorado llegaba al mar, drenaba al mar. Ahora ya no llega, ya no drena al mar. Y como el río Colorado hay muchos otros ejemplos más, ¿verdad? De cómo el hombre, desviando las aguas de los ríos, si no entiende que eso es un proceso que causa muchas perturbaciones, va a causar tremendos líos en la naturaleza. Otro ejemplo es la deforestación, ¿verdad? Imagínense en el Amazonas. Recuerda que en 2019, 2020 hubo un incendio tremendo en el Amazonas. Y ese incendio aparentemente las autoridades en ese momento, el presidente en ese momento era cómplice de esos incendios. Le habían pagado por dejar que se quemaran muchas hectáreas del Amazonas, que es el pulmón de la humanidad. El Amazonas es el pulmón de la humanidad. Si el bosque del Amazonas se llega a perder del todo, los seres humanos en este planeta morimos, porque es realmente el pulmón del mundo. Es el bosque tropical más grande que hay en la Tierra. Y si se pierde cada vez más por mano del hombre, no solamente se va a perder el recurso del bosque, la madera, las especies de árboles que hay ahí, se va a perder la fertilidad del suelo, se va a perder la permeabilidad que tiene el suelo al agua y se van a morir miles de especies más de otros organismos vivos, hongos, animales y otras plantas, ¿no? Entonces, y obviamente el hombre, ¿no? Vamos a tener problemas. Entonces, imagínense qué cosa más absurda, ¿verdad? Lo que el hombre hace. El hombre es terrible. El derrame de petróleo en el mar es otra perturbación terrible que el hombre causa por transportar toneladas de petróleo crudo por el mar y luego refinar ese petróleo y venderlo como gasolina, gas, diésel, etc. Pero imagínense que cuando hay derrames de petróleo, el daño al ecosistema es tan terrible que algunas zonas no se recuperan. Las playas quedan completamente sucias, la fotosíntesis, la producción de alimento en esa parte del mar se altera la química de esa agua, se daña a muchas especies de animales, se provoca pues muchos cambios en el mar, ¿verdad? Entonces, imagínense qué cosa más terrible. Mire, el hombre y sus acciones.
Otra cosa terrible, y quiero utilizar este ejemplo, es que a veces el ser humano destruye a otras especies por deporte. Como este señor que antes hace un tiempo era el rey de España, este señor, este pelón que ustedes ven ahí, ese señor, ese ridículo, que era el disque rey de España, llamado Juan Carlos I, fue fotografiado hace algún tiempo cazando elefantes en África. ¿Por qué razón? Por deporte. La verdad es que esa situación a mí me causa una cólera, me causa una indignación tal que cada vez que yo veo este ejemplo, yo me retuerzo de la ira. Algo en mi interior como que se retuerce, pero de pura ira, de pura cólera. ¿Cómo es posible que gente que se supone que es líder mundial se ponga a hacer actos tan deplorables como matar animales simplemente por deporte? Entonces, lo bueno es que esto no pasó desapercibido por la opinión pública y a este señor se lo comió la opinión pública. Le dijeron hasta de lo que se iba a morir con toda justicia porque no podemos seguir haciendo eso, los seres humanos. Es la cosa más absurda que podemos hacer en contra de los animales. Los animales están ahí logrando un equilibrio en el ecosistema tan grande que si no estuvieran los animales ahí haciendo lo que hacen en su ambiente natural, nosotros ya habríamos muerto y les pagamos matándolos por gusto. No, es una barbaridad. El plástico, otro ejemplo de perturbación terrible, ¿verdad? El plástico es la cosa más terrible que le ha pasado a la Tierra, ¿verdad? Porque es un material sintético, no es natural. No existe plástico natural, es sintético, es creado en un laboratorio a partir de derivados del petróleo y es un material que contamina tanto y el problema es que no se degrada en casi 1000 años, imagínese usted. O sea, no se descompone en la naturaleza, porque como no es una molécula natural, es artificial, causa contaminación y causa la muerte de muchas especies de animales también. Muchas especies de fauna que se alimentan de animales que parecen o se parecen a las bolsas plásticas, por ejemplo, medusas, las tortugas que comen medusas. Las tortugas a veces ven una bolsa plástica en el mar y se la comen pensando que es una medusa. No, es una bolsa. Y ese animal se muere. Y si era una hembra con crías, se murieron también las crías. Es decir, imagínese usted qué cosa, ¿verdad? Entonces, las mayores causas de perturbación del ecosistema son la destrucción del bosque, la destrucción del hábitat, ¿verdad? Eso provoca la emergencia de enfermedades. Eso ahí lo tiene usted en la diapositiva, véalo con más tiempo. El mal manejo que hacemos del recurso agua también es una perturbación terrible, gravísima, como lo que acabamos de ver, de desviar las aguas del cauce natural de un río para irrigación o para agricultura, y estamos ahí causando una alteración tremenda. También el desarrollo agrícola es un terrible problema. En el desarrollo agrícola y ganadero, ¿verdad? O sea, la agricultura y la ganadería son perturbaciones terribles que causamos al ecosistema natural y que causan la emergencia de enfermedades que al fin y al cabo nos matan a nosotros, ¿verdad? Entonces es algo que debemos de pensar y replantearnos esa relación que tenemos, muy mala relación que tenemos con la naturaleza. Y otra causa de perturbación interesante y grave es la urbanización, ¿verdad? O sea, el hombre destruye la naturaleza para construir ciudades que son ruidosas, sucias y enfermas. Ahora, respóndase esa pregunta usted mismo. ¿Entiende ahora o entiende mejor ahora lo que implica perturbar el equilibrio natural del ambiente en relación con la salud humana? Es una respuesta que usted se dará solo, ¿verdad? Bien, esta presentación usted la tiene disponible en el aula, así que usted la puede estudiar y repasar. El día de mañana no vamos a tener clase presencial, así en videoconferencia, sino que yo les voy a subir un video, ¿verdad? Entonces, no tenemos clase mañana, repito, pero les voy a subir un video que trata del otro tema que vamos a ver, relacionado siempre con las perturbaciones y la naturaleza. Entonces, si tienen alguna pregunta, la contestamos ahora.
y si no, pues estamos pendientes ahí con las actividades, ¿verdad? Estén pendientes ahí del calendario. Sí, licenciado, Dígame. Aquí yo estoy. le quería preguntar sobre el calendario, que hay Sí. una tarita que era para ayer. Bueno, Sí. sale que es para el 30 de enero, pero Sí. yo revisé el Sí. campus el fin No de semana estaba. y no hay nada, No entonces estaba no sé. disponible. Sí, tiene Sí. razón. En realidad eso fue olvido mío. Estaba en otras actividades y se me olvidó que tenía que subirlo ayer. Lo voy a subir hoy, la tarea. La voy a poner disponible hoy, pero hasta como las 5 o 6 de la tarde. Entonces, cuando abra la actividad, la voy a abrir. Digamos que la abra a las 6 de la tarde. La voy a dejar abierta de las 6 de la tarde de hoy a las 6 de la tarde de mañana. Entonces usted podrá hacerla y subirla, porque le voy a poner un enlace para que la suban. Podrá hacerla y subirla entre las 6 de hoy y las 6 de mañana. ¿Sí? Ok, muchas Pido, gracias, Lick. está bien que me lo haya recordado, es que en realidad a mí se me olvidó. No, no es problema de que no está disponible. No, es que el problema es que yo no la programé para ayer. A mí se me olvidó. O sea, igual, hay que estar pendiente del calendario. Igual yo, ¿verdad? Claro, por supuesto, igual yo. Pues no va a volver a pasar. Es la última vez que pasa, no se preocupe. Entonces, se la voy a poner a disposición hoy a las 6. ¿Listo? Cheque. Entonces, si no hay preguntas o comentarios, terminamos ahí. Mañana un video les voy a subir, así continuamos la temática. Sigan leyendo, sigan viendo los videos que están en la unidad 1 y bajando los materiales y leyendo, ¿no? Estudiando. Cualquier pregunta que tengan me la hacen y yo la contesto. Listo, entonces mañana pendientes, voy a las 6 pendientes y mañana pendientes con cualquier otro anuncio que les dé. Que tengan buena tarde y nos veremos. Gracias, Rick. Gracias, Lick. Feliz día. Listo. Feliz Gracias. tarde. Saludos. de este viernes. Entonces, por eso les decía que necesitan